Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Lo que nadie te dice cuando empiezas a liderar. Cuando estamos en nuestra carrera profesional, lo que buscamos es generar unos resultados que nos permitan también ascender. Y cuando esto se da, solemos celebrarlo con gran alegría, solemos compartirlo con nuestros familiares, pues un ascenso en nuestra carrera profesional representa por lo general una mejora en las condiciones económicas, un reconocimiento por nuestras capacidades y la posibilidad de crecer. Muchas veces ese crecimiento viene acompañado de la responsabilidad de tener un equipo a cargo, de empezar a tomar decisiones, de la necesidad de cambiar un poco la manera como nos comportamos y la forma como vemos cada una de las situaciones para posicionarnos como líderes. Sin embargo, yo lo que observo, tanto por mi experiencia como por estos años que llevo trabajando en acompañar a nuevos líderes, a personas que podríamos decir que en su momento son expertas en lo técnico y en su tarea, pero son poco expertas en liderar, es que empiezan a trabajar de la misma manera que lo hacían antes. Sus formas de comunicarse, sus formas de estar frente al equipo, muchas veces no las ajustan de manera adecuada, y esto es algo que puede hacer que este ascenso a tener un rol de liderazgo pueda llegar a convertirse en una experiencia que no se disfruta, que se vuelve una carga, que no se comprende del todo el impacto que se puede llegar a tener. Incluso puede llegar a generar una sensación de fracaso. Estos temas de los que te estoy hablando son más comunes de los que te imaginas. Lo he visto en muchísimas situaciones en los años que llevo dedicada al desarrollo personal y profesional. Esa es la razón por la cual para este episodio he hecho una selección de algunas situaciones, de algunas ideas que normalmente no tenemos en el radar cuando empezamos a tener un rol de liderazgo, y no considerarlas puede llegar a ser un factor que genere que tu desempeño como líder no sea ni el que tú esperas ni el que esperan las otras personas. Comencemos entonces con lo que nadie te ha contado cuando te ascienden, y sobre todo qué puedes hacer al respecto. El primer concepto es que es muy poco probable que tu jefe o la persona de recursos humanos, cuando te estén comunicando que tienes la posibilidad de ascender, te diga lo siguiente: que lo que te hizo ascender es lo mismo que te puede llevar a fracasar. ¿A qué me refiero con esto? El ascenso y el crecimiento en las empresas se da por lo general por la buena capacidad de ejecución, de hacer que las cosas pasen y de finalizativa, llamémoslo de alguna manera. Esto seguramente se relaciona con un conocimiento técnico de tu parte, con un conocimiento y una habilidad ejecucional. Y lo que no te dicen es que cuando empiezas a tener un rol de liderazgo, lo que debes empezar a hacer es dejar atrás, empezar a soltar y a dejar un poco en manos de las personas que hacen parte de tu equipo toda esa operatividad. Por lo tanto, imaginémonos que tú eres un ingeniero de sistemas
y que empiezas a generar ahora la coordinación de un proyecto. Si tú como ingeniero lo que has hecho durante todo el tiempo que te ha hecho tener la posibilidad de ascender es que eres muy bueno programando, cuando eres líder, seguramente ya lo que se espera de ti no es que sigas programando. Lo que se espera de ti tendrá que ver con coordinar a las personas, estar allí para hacer una coordinación de los diferentes recursos de tiempo, dinero, energía, inteligencia de todas las personas para hacer que las cosas pasen. Pero estrictamente lo único que ya tienes que tener claro es que tu rol no es estrictamente desde lo operativo. Otra cosa que tampoco te dicen es que liderar no se trata de dar órdenes ni de mandar. Liderar es que tú tengas ciertas habilidades de comunicación y de influencia que te permitan movilizar a las personas a lograr los objetivos. Para eso es muy importante que tú tengas la capacidad de saber plantear objetivos, saber generar indicadores, saber comunicarlos, saber conocer a las personas y aprender a conocer a las personas para que les puedas dar retroalimentación. Y fíjate que esto que te estoy hablando ya no es estrictamente la habilidad técnica. Esto se trata ahora de habilidades más de tipo relacional. La tercera idea que nadie te dice, y la escucho muchísimo en líderes que empiezan a hacerlo por primera vez, es que tu mirada ahora debe ser hacia el bosque y no hacia el árbol. ¿Y qué significa empezar a mirar el bosque y no el árbol? Es que comprendas que lo que haces ahora tiene una implicación mucho más amplia, que no solamente debes estar atento a los pequeños detalles, sino a los grandes detalles. Tener la claridad de el objetivo, los tiempos, el para qué están trabajando, el para qué existes tú como líder. Ver el bosque es cambiar el foco de atención y dejar de mirar lo puntual, lo particular, que es la tarea operativa, podríamos llamarlo la microgerencia, y empezar a ver todo con ojos de gerente, amplitud, comprensión, mucha más estrategia, mucha más astucia en todo lo que ocurre y mucha más capacidad de ver cómo funcionan los temas en las empresas, cómo, qué personas te pueden ayudar a influir para avanzar, cuál es el manejo adecuado de ciertas situaciones. No es únicamente quedarse haciendo la tarea operativa. Otra tarea que también viene inherente al liderazgo y que no te dicen es que tendrás retos de tipo relacional que probablemente no sabrás cómo manejar. Y esto ocurre porque es una realidad que no nos enseñan a ser líderes. Nos enseñan la teoría respecto a cómo hacemos las cosas en lo técnico. Quien es arquitecto tiene un conocimiento técnico y sabe cómo se hacen ciertas cosas. Quien es un ingeniero también, las fórmulas, los criterios desde lo técnico, por supuesto que eso es algo que al haber estudiado una carrera lo aprendemos desde lo técnico. Sin embargo, cuando empezamos a tener un rol de liderazgo, lo técnico empieza, como te decía, a ser desplazado por otro tipo de habilidades que son más de tipo de manejo relacional, de manejo de la gente, de influencia, de comunicación, de manejar la completud, por llamarlo de alguna manera, de lo que son las personas en su mundo personal, en su mundo familiar, en sus aspectos emocionales,
Y por lo tanto, acá es donde viene la verdadera maestría. Y eso nadie te lo dice, que vas a empezar a manejar algunas situaciones que son nuevas para ti, porque creo que nuestro sistema educativo carece, en términos generales, de una adecuada educación de tipo emocional, relacional y de empatía, que es algo también que se requiere cuando se empieza a ser líder. Y muchas veces se llega con la mentalidad de que como ahora soy el líder, entonces debo cambiar, debo ponerme máscaras, debo mostrarme fuerte, duro, y resulta que no se trata de eso. Se trata de que tú aprendas primero a gestionarte a ti y luego empezar a gestionar el talento, la energía, el intelecto, los tiempos, las emociones, todo de las personas con quienes trabajan, y por lo tanto estos son desafíos que tienen que ver es con las relaciones humanas. Lo anterior se relaciona con otro concepto, y es que la inteligencia emocional se convierte entonces en algo fundamental para trabajar como líder. Y acá sí que tenemos una falencia grandísima en nuestro sistema de educación. La fortuna para las nuevas generaciones es que esto ha venido cambiando y que hoy en día la información que existe en torno a las emociones es un poco más abierta que antes. Y cuando digo antes es porque en algunos otros episodios yo les he contado algunas creencias, muchas veces comunicadas a través de dichos y refranes, que nos han mostrado que está mal sentir, que hay unas emociones que se categorizan como buenas y otras como malas, y que esas malas hay que reprimirlas. Estamos tan poco habituados al mundo emocional que nos cuesta ponerle nombre a las emociones. Racionalizamos lo que estamos sintiendo o generalizamos lo que estamos sintiendo. Las personas tienen una gran dificultad para identificar exactamente qué es lo que una situación difícil, una situación desafiante les está generando en términos de emociones. Entonces utilizan ese par de palabras que acabo de decir: estoy desafiado o esto está muy difícil, y esa es una respuesta desde el punto de vista racional, que cuando yo he visto que se ahonda un poco más, pueden tener de fondo emociones como el miedo, la angustia, el desasosiego, que son emociones, nombres de emociones, y solemos racionalizarlas. Entonces, como tenemos poca inteligencia emocional, que empieza por tener la capacidad de reconocer que yo puedo sentir, que tengo unas emociones, ponerles nombre y mirar cuál es la razón por la cual están llegando en este momento en mi vida. Si yo no sé hacer eso y no lo valoro para mí, va a ser muy difícil que yo pueda entonces también comprender las emociones de las otras personas, que yo pueda empatizar con ellas, porque finalmente para poder desarrollar y ejecutar la inteligencia emocional, esto es un tema que también va porque somos seres humanos relacionales, y definitivamente poder conocer, aprender, nombrar, manejar, dosificar la respuesta que estamos teniendo frente a las emociones es algo que es muy importante como líder, que normalmente no te dicen que va a ocurrir. Las personas entran en unos estados en el trabajo que son de preocupación, de desesperación, de angustia, que si tú no sabes gestionar primero bien eso para ti, va a ser muy difícil que tú percibas que las otras personas están pasando por ese momento emocional. Y entonces ahí sencillamente no va a haber cómo coordinar esas dos realidades, y, y va a ser mucho más dificultoso llegar a los resultados. Otra concepción personal que tienes que cambiar y que nadie te dice es que, metafóricamente hablando, tienes que dejar de ser un bombero para empezar a ser el jefe de la estación. Y cuando
también utilizamos la expresión ser bombero en el trabajo es porque muchísimas veces las personas se la pasan apagando incendios, resolviendo de afán, con urgencia. Si te pones a pensar, estrictamente la labor de un líder no es la de estar apagando incendios. Lo que pasa es que muchas veces, como no saben cómo gestionar los recursos, como no saben comunicarse, como a veces les cuesta delegar, entonces las personas terminan asumiendo un montón de tareas que las hace estar corriendo frenéticamente de un lado para otro. Y resulta que esto les impide sentarse y a pensar, que es gran parte de lo que se espera de una persona que empieza a tener un rol de liderazgo. Y es que cambie el chip. Imagínate que tú tuvieras que desconectar un cableado en tu cabeza, desconectar un cable que sea tareas operativas y conectar un cable que se llame utilización de mi energía para tareas mucho más estratégicas. Cuando tú no desconectas el cable de las tareas operativas, es muy probable que caigas en la trampa de mantenerte apagando incendios, de sentir que llegas al final del día o incluso al final de la semana con un nivel de cansancio y de drenaje energético porque sientes que hiciste un montón de cosas, pero a la vez sientes que no hiciste lo que realmente era importante. Y esto hace que la dinámica como tal se te vuelva un desgaste total. Y fuera de todo puedes llegar a estar perdiendo la oportunidad de posicionarte como líder si no haces ese switcheo mental de saber que tienes que desconectar tu enfoque de estar apagando incendios para estar ahora en este nuevo rol de coordinación, de observación, de pensar, de planear, de coordinar, que es finalmente lo que hace un líder. Y por último, hay una frase que escuché hace algunas semanas de una persona que admiro mucho, que también me parece que es importante que sepas cuando empiezas a tener un rol de liderazgo. Debes saber que además de ser bueno para pensar, debes ser bueno para pensarte. Y lo que me parece muy poderoso de esta afirmación es que también cuando somos líderes debemos tener la capacidad y la disciplina sumado a la rutina de parar y analizar cómo lo estoy haciendo, qué he visto que estoy haciendo bien y en dónde me siento que de pronto no lo estoy haciendo de la mejor manera posible, por dónde se me está yendo el tiempo, en qué siento que me está drenando la energía, cuáles son mis oportunidades de mejora, escuchar retroalimentación, pedir retroalimentación de tu jefe, de tu equipo, de tus coequiperos, es tener la capacidad de parar para pensarte. La introspección, la revisión personal es algo que cuando estoy cerrando procesos de coaching y de mentoría, las personas valoran muchísimo haber tenido ese tiempo para ellos, haber destinado unas horas de su vida a pensarse, a reflexionar en torno a unas preguntas de seguimiento personal, de qué han hecho que los ha alejado de lo que quieren, qué han dejado de hacer, cuáles serán esos motivadores ocultos. Es decir, la capacidad de pensarte es esa rutina que todos deberíamos tener, que nos permita mejorar nuestro desempeño de manera individual, así como podemos llegar a tener rutinas para, no sé, cocinar, para mantener nuestra casa en orden, incluso para hacer deporte. También deberíamos acostumbrarnos a tener rutinas para pensarnos a nosotros mismos, destinar un tiempo
el domingo en la tarde, para pensar, para escribir, para analizar las 3 cosas positivas de la semana, los 3 mayores desafíos, qué fue fácil y qué fue difícil. Todas estas son preguntas que te pueden ayudar a ti a estar en una continua revisión personal, que lo que te va a permitir es eso, mejorar. Entonces fíjate que todas estas ideas que te acabo de decir es algo que debes tener presente, y frente a lo cual lo que necesitarás seguramente es empezar a destinar un poco más de tiempo para pensar en ellas y actuar, generar pequeños cambios, nuevas formas de proceder, nuevas formas de pensar. Y si crees que algo de lo que acabas de escuchar tiene que ver contigo, y te lo repito, que lo que te hizo ascender te puede llevar a fracasar, que liderar no es mandar ni dar órdenes, que tu mirada ahora debe ser hacia el bosque y no únicamente hacia el árbol, que vas a tener retos de tipo relacional que probablemente no sabrás cómo manejar, que la inteligencia emocional se convierte en algo fundamental, que ahora tu mindset debe ser de como de jefe de estación y menos de bombero, y que debes destinar tiempo para pensarte. Si algo de lo anterior te resuena, entonces mi invitación es a que tomes nota y mires de qué manera puedes empezar a generar pequeñas acciones que te empiecen a acercar, a avanzar, a sentir que cada vez lo estás haciendo mejor en esos aspectos. Y si crees que necesitas ayuda en algo de lo que acabas de escuchar, escríbeme a hola@ilserodriguez.com y estaré encantada de contarte. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.